Nunca pensé que 5 años de amor, risas compartidas y planes de futuro se desvanecerían con un solo mensaje de WhatsApp. Tenemos que hablar, esto ya no funciona. La primera vez que vi a Daniela fue en el segundo semestre de la universidad. Llegó tarde a clase, con el pelo aún húmedo por la lluvia y esos ojos verdes que parecían sacados de un cuadro. Nos sentamos juntos en el laboratorio de química, y aunque yo solo quería pasar la materia, terminé enredado en algo mucho más complicado, enamorarme de ella. Los años pasaron entre exámenes, cafés a las 3 de la mañana y paseos por la ciudad hablando de todo y nada. Éramos esa pareja, la que todos creían que terminaría con anillos y una casa juntos. Hasta que la vida nos puso en caminos distintos. El principio del fin. Cuando nos graduamos, Daniela consiguió un trabajo en una empresa minera. Un sueldo alto, beneficios, viajes, todo lo que ella siempre quiso. Yo, por otro lado, seguía enviando currículum sin éxito. Las semanas se convirtieron en meses, y el silencio entre nosotros creció como una grieta. Tienes que hacer algo, me dijo una noche, con esa voz que ya no sonaba a preocupación, sino a frustración. No puedes quedarte esperando a que el trabajo ideal caiga del cielo. Al final, acepté la oferta de mi tío en otra ciudad. No era mi sueño, pero era dinero. Lo que no sabía era que esa decisión marcaría el principio del fin. La llamada que lo cambió todo. 3 meses después, el tono de nuestras conversaciones había cambiado. Ya no eran las llamadas llenas de te extraño o pronto nos vemos. Ahora eran mensajes cortos, fríos. Hasta que llegó esa llamada. No sé cómo decírtelo, pero esto ya no es lo mismo, sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Siento que estamos en lugares distintos. Literal y figurativamente. Colgó antes de que yo pudiera responder. Esa noche, en lugar de llorar, me obsesioné con una idea. Tengo que volver. Tengo que arreglar esto. El regreso y la humillación. Dejé el trabajo con mi tío y volví a la ciudad con un anillo en el bolsillo. No le dije a Daniela. En mi mente, era el gesto romántico que salvaría todo. Busqué a mi mejor amigo, Javier, para que me ayudara con la pedida de mano. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó, mirándome como si estuviera loco. Hace meses que no la ves. Pero yo no escuché razones. Hasta que llegó el momento de verla. Daniela abrió la puerta de su departamento y, en lugar de la sonrisa que esperaba, vi sorpresa. Luego, incomodidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzando los brazos. Vine por ti, dije, sacando el anillo con manos temblorosas. Quiero que nos casemos. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No puede ser serio, respondió al fin, con una risa que me quemó. Mira dónde estoy yo y dónde estás tú. No es solo la distancia, es todo. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo el trabajo. No era solo la separación. Era que yo ya no encajaba en su vida. La verdad duele más cuando la descubres sola. Pasé semanas hundido, hasta que un día, por un descuido suyo, o quizás un golpe del destino, conseguí acceder a su correo. Y ahí estaba. Los mensajes con él. Un ingeniero de la mina. Fechas que coincidían con los meses en los que ella decía estar muy ocupada para llamarme. Fue como si alguien me apuñalara en el mismo lugar donde alguna vez estuvo mi corazón. Esa noche, el alcohol no fue suficiente para ahogar el dolor. Lloré como no lo había hecho desde niño, preguntándome en qué momento todo se había roto. Y, lo peor de todo, ¿por qué no me había dado cuenta antes? ¿Alguna vez has sentido que el pasado no te deja avanzar? ¿Que por más que intentes borrar a alguien, su recuerdo sigue ahí? Esto es solo el comienzo de mi historia. Parte 2. Cuando el corazón roto te lleva a tomar decisiones equivocadas. Después de lo de Daniela, pasé meses como un zombi. Mis amigos intentaban sacarme de casa, mi familia me decía que el tiempo lo cura todo, pero yo solo quería desaparecer. Hasta que conocí a Valeria. Fue en un café cerca de mi nuevo trabajo, sí, al final conseguí uno, aunque no era lo que soñé. Ella era mesera, de esas personas que iluminan el lugar solo con sonreír. Empezamos a hablar, luego a salir, y antes de darme cuenta, estaba diciendo te quiero sin estar seguro de si era verdad o solo desesperación por no estar solo. La relación que nació por inercia. Valeria era todo lo que Daniela no había sido, cariñosa, detallista, presente. Pero ahí estaba el problema. No la amaba. O al menos, no como debería amar a alguien con quien pensaba pasar el resto de mi vida. Aún así, cuando me pidió que nos mudáramos juntos a los 6 meses, dije que sí.
Cuando habló de matrimonio al año, asentí. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó Javier una noche, viendo cómo firmaba el contrato del departamento. Hermano, ni siquiera te gusta que te abrace en público. Es diferente con ella, mentí. En el fondo, sabía que estaba repitiendo un patrón, aferrarme a alguien para olvidar a otra persona. Pero era más fácil fingir que enfrentar la verdad. La boda que nunca debió ser. Nos casamos en un civil rápido, casi como si no quisiéramos que nadie lo notara. Valeria llevaba un vestido blanco sencillo, yo, una corbata que ni siquiera me ajusté bien. Esa noche, en lugar de brindar por amor, bebí hasta que el alcohol me nubló la mente. No quería pensar. No quería recordar. El matrimonio duró menos que el trámite del divorcio. A los 4 meses, Valeria me encontró borracho, llorando frente a una foto de Daniela que aún guardaba en el teléfono. ¿En serio? Dijo, con una voz que mezclaba rabia y tristeza. ¿Todo este tiempo fue para esto? No supe qué responder. Se fue esa misma noche, y con ella, mi segundo intento fallido de ser feliz. El fantasma que no se iba. Creí que tocar fondo me haría reaccionar. Me metí a terapia, cambié de trabajo, incluso intenté el gimnasio, cliché, pero necesitaba algo. Y cuando conocí a Luisa, la madre de mis hijos, juré que esta vez sería distinto. Y lo fue, al principio. Luisa era práctica, independiente, nada parecida a Daniela. Por fin alguien que no me recuerda a ella, pensé. Pero el problema no eran ellas. Era yo. Años después, con 2 niños hermosos y una casa en las afueras de la ciudad, seguía teniendo sueños recurrentes, Daniela en nuestro salón de clases, Daniela riéndose en el parque, Daniela diciéndome que no era suficiente. ¿Otra vez pensando en eso? Me preguntó Luisa una noche, viéndome perdido en el vacío. No entiendo por qué no lo superas. Ya ni siquiera la conoces. Tenía razón. Pero el corazón no entiende de lógica. La conversación que lo cambió todo. Todo estalló cuando Javier, cansado de verme autodestruirme, me sentó en su cocina con una botella de whisky y una verdad cruda. Mira, sé que duele. Pero Daniela no era perfecta. Tú la idealizaste. ¿De qué sirve seguir comparando a todo el mundo con un recuerdo? No es solo eso, susurré. Es que, siento que perdí mi única oportunidad. ¿Oportunidad de qué? ¿De ser miserable por alguien que ni siquiera te eligió? El golpe de realidad dolió más que el alcohol al día siguiente. Por primera vez, entendí, no extrañaba a Daniela. Extrañaba a la persona que fui cuando estaba con ella. ¿Alguna vez has idealizado a alguien hasta el punto de arruinar lo que tienes? ¿O te has dado cuenta demasiado tarde de que el problema no era ellos, sino tu forma de amar? Esto es lo que me costó años entender. Parte 3. Aprender a soltar lo que nunca fue nuestro. La mañana después de esa conversación con Javier, desperté con un dolor de cabeza insoportable y algo más, una claridad que no había tenido en años. Mientras Luisa llevaba a los niños al colegio, me quedé mirando las fotos de nuestra familia en la pared. Ellos eran reales. Esto era real. Daniela era solo un fantasma al que yo seguía alimentando con mis ¿qué hubiera pasado si? La terapia que me salvó de mí mismo. Esa misma semana, retomé las sesiones con mi psicóloga, la doctora Ríos. Esta vez, sin excusas. ¿Qué emoción crees que escondes detrás de este duelo eterno? Me preguntó en nuestra tercera sesión. Miedo, respondí sin pensarlo. Miedo a que nadie me vuelva a mirar como ella lo hizo en la universidad. ¿O será miedo a admitir que esa mirada ya no existía, incluso antes de que terminaran? El silencio que siguió fue revelador. Llevaba años lamentando la pérdida de un amor que, en sus últimos meses, ni siquiera había sido amor. Solo costumbre y nostalgia. El día que dejé de buscarla en los demás. Lo más difícil no fue aceptar que Daniela se había ido. Fue darme cuenta de cuánto yo había permitido que ese dolor definiera cada relación después de ella. ¿Sabes por qué con Valeria no funcionó? Me dijo Luisa una noche, mientras veíamos una película que ninguno de los dos prestaba atención. Porque te casaste con ella, pero seguías comprometido con tu pasado. Esta vez, en lugar de enojarme, la abracé. Por primera vez, no comparé su tacto con el de otra persona. El mensaje que nunca envié. En octubre, Daniela cumplió años. Su perfil de Facebook, que juré no stalkear pero siempre lo hacía, mostraba fotos con su esposo, el ingeniero de la mina, y su bebé. Sonreían. Se veían felices. Esa noche, escribí un mensaje que nunca envié. Ojalá hubiéramos terminado bien.
Ojalá no me hubieras mentido. Pero sobre todo, ojalá yo hubiera sabido antes que no eras mi final, solo una parte de mi historia. Luego, lo borré. No por ella. Por mí. El perdón que sí me debía. ¿Y si todo pasó exactamente como tenía que pasar? Me dijo la doctora Ríos en nuestra última sesión. Al principio, la idea me enfureció. ¿Qué clase de destino me hacía perder años de mi vida por alguien que ni siquiera me fue fiel? Pero luego lo entendí, sin ese dolor, no habría valorado a Luisa. Sin esos errores, no habría aprendido que el amor no es un salvavidas para ahogados, sino un viaje que se hace de a dos. El regalo que no esperaba. Hace un mes, encontré una caja con cartas de Daniela mientras limpiaba el ático. Luisa me miró, expectante. ¿Quieres que las quememos? Bromeó, pero su voz tembló levemente. No, sonreí, guardándolas de nuevo. Son solo papeles. Y era verdad. El amor que importaba estaba frente a mí, haciendo galletas con nuestros hijos en la cocina. Epílogo, por si alguien necesita leer esto hoy. Si estás leyendo esto porque también cargas con un amor del pasado, permíteme decirte algo que me costó una década aprender. 1. El duelo no tiene fecha de caducidad, pero el estancamiento sí. Llora, grita, pero no construyas un altar donde solo hay cenizas. 2. Las relaciones no son curitas para heridas emocionales. Nadie puede completarte si ni siquiera te conoces completo. 3. La terapia no es para locos. Es para valientes que deciden sanar. A Daniela ya no la veo. Pero a veces, cuando mis hijos se ríen igual que ella lo hacía, agradezco por los buenos momentos y sigo adelante. Porque al final, el mejor amor no es el que más duele, sino el que te permite ser libre incluso dentro de un abrazo. ¿Y tú? ¿A qué fantasma necesitas dejar ir hoy?